¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un encuentro periodístico con Raimundo Zambrano, un importante actor ecuatoriano con una trayectoria de más de 30 años. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, ya son como 37 años. Empecé como a los 18 a hacer teatro en el Colegio 5 de Junio y aquí estamos. Es una carrera de resistencia. ¿Quién es Raimundo Zambrano y quién es Don Pascual? Bueno, son como primos un poco porque los personajes que van enraizándose en uno van influenciándolo a uno como persona y uno va influenciando al personaje también de la misma manera. Por eso Pascual tiene muchas cosas mías. Yo quisiera tener todo lo de Pascual porque es muy positivo, muy alegre, muy irónico, enamorador y todo esto, ¿no? Hay otro personaje, el viejo Tuco, que también por lo menos yo ya sé cómo voy a ser de viejo. Y los personajes que representan a una cultura pues van haciéndose carne de uno. Somos como primos y nos llevamos bien hasta ahora. Cuéntanos un poquito cómo nace Don Pascual. Bueno, cuando yo empecé a hacer teatro, cuando formamos La Trinchera con el profesor Gonzalo Bolívar Andrade Arévalo, en el Colegio 5 de Junio, éramos 17 estudiantes e hicimos una obra que se llamó El Tejedor de Sueños, que era sobre los tejedores de sombrero y las artesanías en Montecristi. Y había un compañero que hacía un personaje que se llamaba Quinidio Delgado, que fue el maestro Waldo Gil, ya fallecido hace poco. Y entonces cuando ya nos independizamos, retomamos la obra, rehicimos esa obra y yo empecé a hacer ese personaje y le cambié el nombre, le pusimos Pascual. De ahí nace como actor de una obra de teatro. Después me fui quedando solo en esto del teatro y hasta hacer un monólogo, convertirse en cuentero, en un narrador, después en un casi investigador de la cultura montuvia, de los versos, de los amorfinos, de los cuentos, las leyendas, en fin, de nuestra tradición oral montuvia. Y me acompaña hasta ahora, porque yo creo que el personaje ya me pasó por encima, le pasó por encima a Raimundo Zambrano. Tanto es así que siempre quieren entrevistar a Pascual y no a Raimundo, pero ese en todo caso es casi un mérito. Bueno, ¿qué significa ser montuvio para ti? Pues mira, siempre cuando surgen estas preguntas, a veces parece que estuviéramos hablando de gente de otros lados. Es como que se me pregunta qué significa ser humano. Para mí, ser montuvio, yo nací aquí y por definición, por cultura, soy montuvio. Nací en el campo de aquí, en Manabí. O somos montuvios o cholos o montuvios. O sea, estas dos culturas son las que nos pueblan y que nos identifican. Y es simple, yo no creo en esos casi eufemismos del 100% esto, 100% lo otro, porque somos, o sea, yo soy Zambrano Macías y hay zambranos en todos lados, pero el montuvio porque nací en el campo, porque sé cómo se siembra, qué es lo que se siembra, qué es lo que comemos, es decir, los elementos que hacen que uno sea de un sitio y que pertenezca a una cultura están ahí. La gastronomía, la arquitectura, la historia, los mitos y la tradición oral tan variada y rica que es un pilar importantísimo para definirnos como montuvios o como cultura. Bueno, ¿qué se siente ser el único personaje que lleva la narración oral al espectáculo? Bueno, eso de pronto hay mucha gente que dice, usted es un referente Hay muchos, yo creo que el mejor referente de la tradición oral somos los montuvios. O sea, yo lo que hago es repetir un poco lo que aprendí. Yo soy producto de la tradición oral, de esa casta de narradores que, bueno, con don Dubel Zambrano, que murió hace como 6 meses, mi padre, que aprendí de él muchísimo, y no solo de él, sino de sus amigas y sus amigos, doña Berta Mesa, doña Juana Franco, doña Josefa Belifranco, doña Mariana Basurto, muchísimos. En los últimos 8 meses han desaparecido como 5 narradores.
y me complace mucho poder llevar al escenario como espectáculo su pensamiento, su alegría, su ingenio, pero no soy el único, hay mucha gente que está trabajando en ese sentido. El Pascual un poco, yo creo que se diferencia porque yo del teatro, es decir, de un personaje teatral se hizo un narrador, fue como de afuera hacia adentro, y eso le da pues un plus importante. Y aparte que hay detrás de Pascual una investigación de muchísimos años de muchas cosas que hacen la tradición oral. Por ejemplo, la música. Había traído un regalo para Alfaro TV. Este es el primer disco de música Montubia que hicimos en base a muchos años de investigación y que contamos con la sensibilidad de varios músicos como Carlos Lara Barreto, el famoso Gavilán, con Luis Andrés Macías, Ruiz del Chinga y Tito Macías, que fue el director musical de este trabajo, y contamos con la voz también de muchas cantantes jóvenes como está Alejandra Macías y sobre todo Grace Macías Silva, que me ha acompañado muchísimos años cantando y contando nuestras historias. A mí hasta me tocó cantar aquí. Este es un homenaje a don Dúbal Zambrano y a doña Mariana Basurto, y al final hay un contrapunto de amor fino que lo disfruten. Es un poco para musicalizar nuestras entrevistas. Muchas gracias, pero más adelante vamos a seguir con la historia de Raimundo Zambrano, de la cultura manabita, y vamos a hablar un poco de este disco que es de la música Montubia. Y regresamos con la entrevista a Raimundo Zambrano. Cuéntanos un poquito, Raimundo, cómo nace la idea de hacer música Montubia. Bueno, como soy un actor de teatro, el teatro nos vincula con todas las ramas del arte. Y siempre había tenido yo inclinación por la música. Escribía canciones desde hace muchos años y, bueno, nadie las quería cantar. Entonces vi también, porque tenía una cercanía con muchos grupos de danza folclórica o danza popular, y la música nuestra estaba como dispersa, o sea, unas grabadas con un instrumento, otras con otro, o sea, con una arbitrariedad según mi punto de vista, ¿no? Y yo quería como unificar esto, entonces nos reunimos con unos músicos y decidimos por una instrumentación que incorpore un elemento nuevo, pero que se ha hecho con materiales vernáculos, como la caña guadúa. Y nos encontramos en una feliz coincidencia con el maestro Sugar Ganchoso y me regaló un quinto, que es un instrumento hecho en Ecuador, inventado por él y construido por el primo, que tiene un taller en Calceta, un taller de instrumentos de caña guadúa, guitarras, bajos, chelos, violines. Y entonces le incluimos, aparte del quinto, la guitarra y un baby bass que nos posibilita, aparte de la tambora o la caja tambora, que también es un invento de los percusionistas de nuestro trabajo. E integramos también con una poética las canciones nuevas que hemos hecho en ritmo de amor fino o de guaracha Montubia, ¿ya? O de nanas montubias que estamos haciendo, pues le incluimos una poética muy fresca, muy alegre, ¿no? Muy dinámica, y el producto de este disco, pues la verdad que es muy gratificante para mí haber podido producir no solo este, sino 2 discos, porque el otro ya está hecho. Ya mandamos a hacer las copias del segundo disco, ese volumen 2. Parezco las tecnocumbieras cuando vienen a promocionar ese nuestro segundo material, nuestro segundo disco, que también incluye, tiene 8 canciones tradicionales y 3 nuevas. El otro tiene 8 nuevas de una producción nuestra y 3 tradicionales. Y yo no uso la palabra rescatar, porque no creo que tenemos que rescatar nada. Tenemos que valorar o revalorizar nuestra cultura, que es lo más propio. Y para nosotros hacer música, es decir, casi todos los grupos de danza de nuestra provincia y muchos de otras provincias están bailando nuestra música. Entregamos discos a todas las escuelas de Manta, a muchas escuelas y colegios de Manabí, y a los niños les encanta nuestra música. Nadie puede amar lo que no conoce, es un principio que nos complace desvirtuar, nos complace ponerlo en práctica más bien.
Nuestra música es muy alegre y tiene unas raíces muy ingeniosas, muy profundas, y están de manifiesto en este disco, en los dos que hemos hecho. Raimundo, cuéntanos un poquito qué son los amorfinos. Bueno, es poesía popular, son versos de 4 líneas, octasílabos, es decir, versos de arte menor, una herencia española. El amorfino, según Justino Cornejo, que es uno de los más profundos investigadores de nuestro folclore, de la cultura montuvia, los chihualos y los amorfinos, pues él dice que viene de la copla española. Y musicalmente, pues está emparentado con la guaracha montuvia, con la cumbia, con los porros, con esa... tiene mucho de eso, ¿no? Y hay 3 maneras de rimar los amorfinos, muy simple. La condición, siempre pongo así la mano, esas son las 4 líneas. La condición es que esta segunda línea rime con la última, la segunda y la cuarta. Y entonces ahí tenemos un verso. Y nosotros hablamos mucho en octasílabo, o sea, tararara, tararara, ¿sí? Ayer de tarde la vi, por ejemplo, y usted estaba muy guapa. Entonces, por ejemplo, decimos muchas frases en octasílabo, entonces por eso es muy fácil poetizar sobre eso. Y hay que diferenciar un poco, la tradición oral es una cosa, la literatura es otra, porque muchas veces dicen, voy a lanzar un libro de literatura oral, no existe la literatura oral, o es oralidad o es literatura, es como si estuviéramos hablando de sandía y papayas. ¿Puede darnos un ejemplo? Por ejemplo, ayer pasé por tu casa y tú te estabas bañando, lo que yo quería mirar lo estabas enjabonando, entonces mirando con enjabonando, es que rima, ¿no? Hay otras que tienen rimas perfectas, esta la decía Don Duval siempre, que es una redondilla, que es así. Dice, quien temprano se levanta, de su albedrío no es dueño, pierde 1 hora de sueño y cualquier visión lo espanta. Esa es una rima perfecta. Y los amorfinos son pues como el alma del montuvio, es decir, el ingenio, la frescura, y hay de todos los colores, como la comida criolla, ¿no? Hay uno que tiene grasita, colesterol, hay otro que es muy sano, ya depende de los pájaros que tengas en la cabeza, como digo siempre, pero el amorfino yo creo que casi que define un poco la riqueza, la gracia y el ingenio del montuvio. Es un poco difícil de pronto improvisar algún amorfino. Bueno, es difícil como, por ejemplo, yo cuando veo a alguien caminando sobre una cuerda floja en el circo, es difícil, pero como él lo practica tanto y ya ha creado su propio método, si cuando uno está musicalizado, está emparentado con la musicalidad del amorfino, pues ya es muy fácil hacerlo, muy fácil improvisarlo. Tanto es así que hay muchísima gente, se les llama repentista a los que pueden improvisar. He estado en algunos eventos en el sur, por ejemplo, en Uruguay o en Argentina, donde hay payadores que improvisan décimas, que son 10 líneas, que es mucho más complejo que con una estructura muy particular, y la improvisan. Y hay mucha gente que no sabe leer ni escribir y que hacía y que improvisaba versos o décimas, como don Segundo Muguerza, que se murió también hace como 8 meses, que era el último repentista que yo conocí aquí en Manabí, que podía improvisar un amorfino así. Raimundo, aparte de ser un promotor de la tradición oral y de la cultura manabita, también has sido un reconocido actor dentro del Ecuador. Cuéntanos un poquito la diferencia entre ser narrador, entre ser actor, no solamente de teatro, sino también de cine, telenovelas. Bueno, la actuación es una sola, podemos decir. Los códigos cambian, obviamente. Por ejemplo, aquí tenemos una cámara al frente, entonces yo no me puedo mover mucho porque me salgo de cuadro. Es decir, el cine es como más meticuloso. En el teatro, en el cine se apoyan con primeros planos, con primerísimos planos, con insert, con detalles. Y en el teatro tenemos un todo, entonces a mí me gusta mucho más el teatro, me gusta más lo que es en vivo. Porque el cine, cuando uno se ve a los 5 años después de que ha grabado la película, uno ya no es ese que está ahí en la pantalla. Hay como una lejanía, ¿no? Me gusta muchísimo la televisión, el cine me encanta, es decir, la actuación, pero disfruto mucho más del contacto en vivo con la gente porque puedo bajarme al escenario, a los espectadores, saludarlos, darles un abrazo, es decir, siempre
rompo esa línea. Puede interactuar. Eso, y recibes tú, hay una retroalimentación porque recibes tú la respuesta inmediata. Pero en definitiva o sea, si eres bueno en el teatro, vas a ser bueno en el cine o en la televisión y viceversa. Bueno, para despedirnos, ¿usted cree que de pronto, porque estamos transmitiendo desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ¿usted cree que se puede impartir algún tipo de enseñanza para continuar promoviendo, para no perder esa cultura que tenemos? Obviamente, la cultura, es decir, ¿qué viene, cuando un turista viene acá, qué es lo que quiere ver? No es lo que tiene, no es la tecnología, no. Imagínate si viera cómo cosechan el arroz todavía a mano. Es decir, si ven esos elementos, la gastronomía tan rica y representativa que tenemos. Y entonces yo creo que en una facultad de comunicación hay que apuntar a eso. Hicimos una investigación con unos estudiantes de esta facultad, nos divertimos mucho recopilando vocablos y palabras montubias que existen solo allá. El habla popular tiene una presencia ahí. Y yo creo que todas las cátedras que aluden al lenguaje y a la investigación tienen que insertarse en la cultura popular. Si no, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué periodistas van a salir? Ahora que en todos los periódicos, todos los medios de prensa tienen casi la obligación de poner páginas de interculturalidad o de cultura popular, pues ahí hay una oportunidad. Y yo creo que deben estar inmersos en eso, cuáles son nuestras raíces y la importancia que tiene la cultura para el desarrollo de una colectividad. Bueno, Raimundo, ha sido un placer tenerte aquí hablando un poquito sobre nuestra cultura, pero asimismo queremos despedirnos y don Pascual, si puede decir algún versito ahí para despedir. Bueno, siempre cuando uno llega a un sitio, yo recuerdo que le pedían el sombrero y decía, aquí estoy porque he venido, aquí estoy, si me quieren bien me quedo, si no me quieren me voy. Y cuando se despedía, bueno, lo hacían con un refrán siempre. Hasta luego, dijo el diablo, por no decir adiós.